La historia de la Grecia antigua abarca del año 1800 a.C. al siglo III a.C. Los primeros habitantes del territorio griego fueron los cretenses. Durante este periodo, el territorio griego recibió influencias egipcias y de las culturas del Asia Menor. Se dedicaban a la pesca del atún y al cultivo del olivo. Se trabajaban los metales como el cobre y el bronce. Se caracterizaban por ser grandes navegantes. La guerra era muy importante, pues se trataba de su principal actividad económica. Los, los encabezaba un rey que a su vez fungía como jefe militar, juez y sacerdote. En la ciudad existían 2 reyes y un sacerdote. La educación griega, a pesar de que las características de la educación varían según las regiones griegas, no era la misma la educación espartana que la ateniense. Por ejemplo, en general, todos los griegos combinaban la educación intelectual con la física, además de diferenciarla según las clases sociales. La sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para los élites. Para los grupos gobernantes, además del arte de la guerra y la gimnasia, tenía una educación sobre las artes políticas. Para los hombres libres griegos que no ejercían un cargo de gobierno, aprendían una variedad de oficios mediante la imitación. Por último, la clase más baja, los esclavos, no recibían ningún tipo de educación. La distinción entre el decir y el hacer. En la obra de Homero se hace una distinción entre el decir y el hacer, que son las funciones básicas que debe aprender todo gobernante. El decir corresponde al arte de la política, mientras que el hacer al arte militar. La educación de la clase gobernantes varía según el arte que se enseña. En el arte de decir, pocos nos han legado Homero, dado el carácter épico de sus obras. El cuento, el arte militar, en el arte del hacer. En cuanto a la relación entre el maestro y el estudiante, no se aprecia el mismo grado de disciplina en los egipcios, lo cual nos habla de los problemas que atrajo consigo la expansión de la educación para el maestro, quien cada vez tenía un mayor número de estudiantes. Ya no existía la mínima disciplina que antes. La generalización de la educación gimnástica llevó a los griegos a la creación de los Juegos Olímpicos, surgidos en el 766 a.C. En estos torneos los jóvenes griegos competían por ver quién era el más fuerte, el más veloz o el más hábil en el manejo de sus armas o técnicas de lucha. Las ventajas de acentuar la educación gimnástica con la intelectual y cómo se diferencia el modelo de educación griego en el actual. Ventajas. La educación gimnástica propiciaba a la competencia y a la participación de todos porque, aun así de que estuvieran en guerra, asistían a los Juegos Olímpicos. Fue en esta etapa donde la educación dejó de ser privada, la educación y pasó a ser pública, al igual que ahora los padres tienen responsabilidades de mandar a sus hijos a la escuela. Las mujeres y los esclavos no tienen derecho a la educación, además que la violencia ya no era solo de maestros a alumnos, sino viceversa, lo cual está mal y en la actualidad sucede.